La selección hondureña ganó, goleó, clasificó, algunos dirán gustó, se metió en la próxima ronda de la Liga de Naciones. Muy posiblemente, mañana se define, enfrente a México en los cuartos de final. En ese partido crucial, México espera, Honduras clasificó, lo cual busca rival, donde se va a definir. El ganador va a ir a Copa América 2024. El perdedor jugará una ronda siguiente, también a ida y vuelta, con rival a definir, para intentar buscar ya el último boleto. De 8 van 6 a la Copa América. Y Honduras tiene que estar contenta por la victoria, pero preocupada por el futuro. Honduras así no le gana a México. Honduras no ha podido contra Cuba demostrar una superioridad después de 180 minutos. Ganó bien el día de ayer, ganó bien. A los pocos minutos lograba la apertura, Maldonado de cabeza. Denil Maldonado conseguía el 1-0, minuto 9. En minuto 13 aparecía el segundo gol de Honduras. El gol que prácticamente ya decretaba la victoria del conjunto catracho, el de Anthony Lozano. Y se ponía 2-0 el partido. Y ya después lo trabajó el conjunto hondureño, que erró muchas situaciones, que tuvo muchas jugadas. Sobre el final llega el penal que ejecuta Kioto, que convierte el 3-0. Y ya sobre el cierre del partido, Roches consigue el 4-0 lapidario. Pero igualmente la selección cubana como local le complicó, como local, como neutral, porque fueron a la República Dominicana, no a Cuba, y le terminó complicando y sacando un 0-0. Y el funcionamiento de Honduras de ayer, pese a la victoria, deja mucho que desear. Enfrentó una débil selección cubana, a una selección cubana que tendría que haberla goleada, pero con una diferencia mayor después de 180 minutos en ambos encuentros. No, ayer con un 4-0 donde hasta el minuto 60 y pico iban 2-0 el partido. Con alguna llegada de la selección cubana. Hay mucha diferencia y muchas diferencia en lo futbolístico y diferencia de objetivos. ¿Cuál es el objetivo de Honduras? Llegar a la próxima Copa del Mundo. Cuba es poder llegar a competir en una eliminatoria. Tratar de llegar a instancias decisivas en una eliminatoria. Sumado a un problema que tiene eternamente Cuba, que hay deserción de jugadores históricamente. Cada vez que los futbolistas salen de Cuba, más de uno termina desapareciendo y en algunos casos cuando juegan en Estados Unidos quedándose en este país. Honduras, para enfrentar a México, tendrá que mejorar muchísimo, si no será un nuevo golpe para el equipo de Reinaldo Rueda. Habrá que esperar que se defina dicho enfrentamiento. Hoy los porcentajes son muy altos y aunque no le toque México y le toque Estados Unidos, la historia va a ser muy similar. Si Honduras no mejora, rápidamente se va a terminar quedando fuera de la próxima Copa América. Guatemala quedó ya al borde de la eliminación. Hoy recurre a un milagro para poder meterse en esa instancia siguiente. Fue a Trinidad y Tobago, el equipo del Flaco Tena. Ganaba 2-0 a la selección caribeña y terminó el partido perdiéndolo 3-2. Rubio Rubín conseguía la apertura minuto 12. Una buena definición. Luego llega al minuto 31 Oscar Santiz, un buen remate cruzado al lado del palo, 2-0. Y parecía que era la noche soñada de Trinidad y Tobago, de Guatemala ante Trinidad y Tobago. Partido de visitante siempre complicado en Puerto España. Ganaba 2-0, pero se fue quedando. Apareció la Guatemala de otras épocas, no supo manejar la diferencia, no supo manejar el resultado y terminó perdiendo 3-2. Quedó ya al borde de la eliminación. Tiene que ir a Panamá el martes buscando un resultado histórico, ganando por 2 goles de diferencia para poder meterse en la próxima ronda. Pero acá quien perjudicó a Guatemala, más allá de sus limitaciones como selección que son conocidas, fue CONCACAF. Porque mientras en su grupo Honduras tuvo que jugar un partido con Granada, 2 partidos con Cuba y 1 con Jamaica. Escucharon bien, Honduras, 1 con Granada, 2 con Cuba y 1 contra Jamaica. Guatemala tuvo que jugar 2 contra Panamá, 1 contra El Salvador y 1 contra Trinidad y Tobago. Muchísimo más complicado el camino. Una selección de Trinidad y Tobago que Guatemala tuvo que visitar, pero que nunca la va a recibir. En el famoso sistema suizo que se inventó CONCACAF, donde perjudica a algunos y termina favoreciendo a otros. Esto no puede disimular, por supuesto, los problemas que Guatemala está teniendo, pero con el Flaco Tena está compitiendo por lo menos, compite. Es dificilísimo llegar al Mundial, complicado para Guatemala. Y mucho más llegar a Copa América se puso más difícil el camino. Pero por lo menos Guatemala trata de, con sus armas, de dar la cara. Pero cuando tiene la CONCACAF en contra, se hace muy pero muy complicado. Y después del caso, quien toma decisiones
en estos temas de competencias, muy fuera de lo que hoy tendría que permitir CONCACAF, porque es un desastre cómo se arman los torneos y los sistemas que se utilizan. Casualmente, quien lo designa, quien arma estos calendarios y estos formatos de competencias, lo peor del caso es guatemalteco. Por otro lado, perdió El Salvador 1-0 ante Martinica y quedó último y ya descendió a la segunda división, o sea, lo que es la Liga B de esta Liga de Naciones. Último El Salvador, sin puntos, como ahí lo vemos, eliminado. Llegó Rubén de la Barrera como técnico para perder contra Martinica y despedirse de la competición. Para eso llegó. ¿Qué le cambió la cara a Rubén de la Barrera? Absolutamente nada. Está sumergido en una crisis futbolística El Salvador, que el martes juega el partido de revancha contra Martinica y no le sirve absolutamente para nada ganar dicho partido. Debutó con derrota y con descenso. Esa es la realidad del fútbol del Salvador. Es lamentable que pasan los años, que piensan que cambiando de técnico termina logrando disimular y arreglar los problemas eternos que tiene el fútbol centroamericano. Pero no lo ha hecho. Otra mancha negra en la historia del fútbol del Salvador. Este descenso a la Liga B. Aunque cuando uno veía cómo se vienen haciendo las cosas, ¿qué podíamos esperar? Debutó con descenso Rubén de la Barrera. Venga quien venga al fútbol del Salvador, no es solución. Hay un problema que va más allá del nombre del técnico que tome las riendas de la selección. Es así y punto. Hasta la próxima. La selección hondureña ganó, goleó, clasificó. Algunos dirán gustó. Se metió en la próxima ronda de la Liga de Naciones. Muy posiblemente, mañana se define, enfrente a México en los cuartos de final. En ese partido crucial, México espera. Honduras clasificó, lo cual busca rival, donde se va a definir. El ganador va a ir a Copa América 2024. El perdedor jugará una ronda siguiente, también a ida y vuelta, con rival a definir, para intentar buscar ya el último boleto. De 8 van 6 a la Copa América. Y Honduras tiene que estar contenta por la victoria, pero preocupada por el futuro. Honduras así no le gana a México. Honduras no ha podido contra Cuba demostrar una superioridad después de 180 minutos. Ganó bien el día de ayer, ganó bien. A los pocos minutos lograba la apertura. Maldonado, de cabeza. Denil Maldonado conseguía el 1-0, minuto 9. En minuto 13 aparecía el segundo gol de Honduras. El gol que prácticamente ya decretaba la victoria del conjunto catracho, el de Anthony Lozano. Y se ponía 2-0 el partido. Y ya después lo trabajó el conjunto hondureño, que erró muchas situaciones, que tuvo muchas jugadas. Sobre el final llega el penal que ejecuta Kioto, que convierte el 3-0. Y ya sobre el cierre del partido, Roches consigue el 4-0 lapidario. Pero igualmente a la selección cubana como local le complicó, como neutral, porque fueron a la República Dominicana, no a Cuba. Y le terminó complicando y sacando un 0-0. Y el funcionamiento de Honduras de ayer, pese a la victoria, deja mucho que desear. Enfrentó una débil selección cubana. A una selección cubana que tendría que haberla goleada, pero con una diferencia mayor después de 180 minutos en ambos encuentros. No ayer con un 4-0, donde hasta el minuto 60 y pico iban 2-0 el partido. Con alguna llegada de la selección cubana. Hay mucha diferencia y muchas diferencia en lo futbolístico y diferencia de objetivos. ¿Cuál es el objetivo de Honduras? Llegar a la próxima Copa del Mundo. Cuba es poder llegar a competir en una eliminatoria. Tratar de llegar a instancias decisivas en una eliminatoria. Sumado a un problema que tiene eternamente Cuba, que hay deserción de jugadores históricamente. Cada vez que los futbolistas salen de Cuba, más de uno termina desapareciendo y en algunos casos cuando juegan en Estados Unidos quedándose en este país. Honduras, para enfrentar a México, tendrá que mejorar muchísimo, si no será un nuevo golpe para el equipo de Reinaldo Rueda. Habrá que esperar que se defina dicho enfrentamiento. Hoy los porcentajes son muy altos y aunque no le toque México y le toque Estados Unidos, la historia va a ser muy similar. Si Honduras no mejora, rápidamente se va a terminar quedando fuera de la próxima Copa América. Guatemala quedó ya al borde de la eliminación. Hoy recurre a un milagro para poder meterse en esa instancia siguiente. Fue a Trinidad y Tobago, el equipo del Flaco Tena, ganaba 2-0 a la selección caribeña y terminó el partido perdiéndolo 3-2. Rubio Rubín conseguía la apertura minuto 12, una buena definición.
Luego llega al minuto 31 Santís, Óscar Santís, un buen remate cruzado al lado del palo, 2-0. Y parecía que era noche soñada de Trinidad y Tobago, de Guatemala ante Trinidad y Tobago. Partido de visitante siempre complicado en Puerto España. Ganaba 2-0, pero se fue quedando. Apareció la Guatemala de otras épocas, no supo manejar la diferencia, no supo manejar el resultado y terminó perdiendo 3-2. Quedó ya al borde de la eliminación. Tiene que ir a Panamá el martes buscando un resultado histórico, ganando por 2 goles de diferencia para poder meterse en la próxima ronda. Pero acá quien perjudicó a Guatemala, más allá de sus limitaciones como selección que son conocidas, fue CONCACAF. Porque mientras en su grupo Honduras tuvo que jugar un partido con Granada, 2 partidos con Cuba y 1 con Jamaica. Escucharon bien, ¿eh? Honduras, 1 con Granada, 2 con Cuba y 1 contra Jamaica. Guatemala tuvo que jugar 2 contra Panamá, 1 contra El Salvador y 1 contra Trinidad y Tobago. Muchísimo más complicado el camino. Una selección de Trinidad y Tobago que Guatemala tuvo que visitar, pero que nunca la va a recibir. En el famoso sistema suizo que se inventó CONCACAF, donde perjudica a algunos y termina favoreciendo a otros. Esto no puede disimular, por supuesto, los problemas que Guatemala está teniendo, pero con el flaco Tena está compitiendo por lo menos, compite. Es dificilísimo llegar al Mundial, complicado para Guatemala. Y mucho más llegar a Copa América se puso más difícil el camino. Pero por lo menos Guatemala trata de, con sus armas, de dar la cara. Pero cuando tiene la CONCACAF en contra, se hace muy pero muy complicado. Y lo peor del caso, quien toma decisiones en estos temas de competencias muy fuera de lo que hoy tendría que permitir CONCACAF, porque es un desastre cómo se arman los torneos y los sistemas que se utilizan. Casualmente, quien lo designa, quien arma estos calendarios y estos formatos de competencias, lo peor del caso es guatemalteco. Por otro lado, perdió El Salvador 1-0 ante Martinica y quedó último y ya descendió a la segunda división, o sea, lo que es la Liga B de esta Liga de Naciones. Último El Salvador, sin puntos, como ahí lo vemos, eliminado. Llegó Rubén de la Barrera como técnico para perder contra Martinica y despedirse de la competición. Para eso llegó. ¿Qué le cambió la cara a Rubén de la Barrera? Absolutamente nada. Está sumergido en una crisis futbolística El Salvador, que el martes juega el partido de revancha contra Martinica y no le sirve absolutamente para nada ganar dicho partido. Debutó con derrota y con descenso. Esa es la realidad del fútbol del Salvador. Es lamentable que pasan los años, que piensan que cambiando de técnico termina logrando disimular y arreglar los problemas eternos que tiene el fútbol centroamericano. Pero no lo ha hecho. Otra mancha negra en la historia del fútbol del Salvador. Este descenso a la Liga B. Aunque cuando uno veía cómo se vienen haciendo las cosas, ¿qué podíamos esperar? Debutó con descenso Rubén de la Barrera. Venga quien venga al fútbol del Salvador, no es solución. Hay un problema que va más allá del nombre del técnico que tome las riendas de la selección. Es así y punto. Hasta la próxima contra Venezuela. Entiendo que Brasil va a clasificar igual. Entiendo que Brasil igualmente no va a tener problema de tener los puntos para llegar al 2026. Pero acá es una cuestión de imagen, de compromiso. ¿Qué ejemplo le da Neymar a los muchachos nuevos que aparecen en Brasil? ¿Qué imagen deja el futbolista del Real Madrid, Vinicius, que intenta ganarse un espacio a nivel mundial cuando tiene estos comportamientos? Porque uno no dice que el jugador sea un santito y que no vaya a tener relaciones con alguna modelo, con alguna muchacha. Pero no en la noche previa a un partido eliminatorio. No en el lugar de concentración de la selección brasileña. Impresentable lo de los 3 jugadores, que hay que sumar también a los jugadores de Chivas. Hay que empezar a usar psicólogos para que entiendan en la cabeza de estos jugadores que hay que priorizar la parte deportiva y profesional. Profesional. Y cuando tengan el espacio, cuando tengan el tiempo, cuando lo puedan hacer, si su familia los permite, una cosa es estar casado, otra cosa es estar soltero, que perfecto, tengan sus relaciones y tengan sus amistades, pero que elijan el lugar y el momento correcto. Todos se están equivocando. Y hasta los propios dirigentes también, algunos mirando para el otro lado, como los brasileños. Otros sancionando y perjudicándose ellos mismos, como los dirigentes de Chivas. Lamentablemente no se enseña al futbolista, ni hay un término medio. Es así y punto.